Bueno, vamos a adentrarnos directamente en uno de los análisis históricos más intensos que podemos hacer. Hoy ponemos el foco en la caída de Rafael Leónidas Trujillo, el colapso total de un régimen que sinceramente parecía de titanio, absolutamente inquebrantable. Vamos a desgranar cómo se desmoronan las estructuras de poder absoluto. Porque a ver, esto es un patrón que se repite a lo largo de los siglos, y entender los factores exactos que provocaron este punto de no retorno resulta fascinante. Hablar de gobernar con mano de hierro aquí no es ningún cliché literario. Literalmente, el régimen en la República Dominicana se definió por esa premisa absolutista. Pensemos en un control tan extremo donde el poder ni se prestaba, ni se compartía, ni muchísimo menos se cuestionaba. Esta imagen de autoridad asfixiante, sin concesiones de ningún tipo, es la base imprescindible para lograr entender el terremoto político que vendría después. Primera parte. El régimen de 3 décadas. Una dictadura verdaderamente implacable. 31 años. Detengámonos un segundo a procesar esa cifra. 31 años. Es una auténtica barbaridad. Hablamos de generaciones enteras que nacieron, crecieron y vivieron conociendo única y exclusivamente la sombra de esa mano de hierro. Esta cifra, por sí sola, es como una losa gigante que aplastó y condicionó toda una época de la historia dominicana. Pasamos a la presión interna y el descontento que empezó a hervir a fines de los años 50. Porque para el final de esa década se estaba cociendo una tormenta perfecta en 3 frentes distintos. Primero, la presión internacional. El mundo exterior empezó a mirar con lupa y a decir «hasta aquí». Segundo, las sanciones, que empezaron a asfixiar la economía y las bases del régimen. Y tercero, que suele ser la estocada final, el creciente descontento interno. El propio país, desde sus cimientos, empezó a fracturarse y a mostrar un rechazo profundo. Era una olla a presión inmensa a punto de reventar. Llegamos así a la noche del ajusticiamiento, ese histórico 30 de mayo de 1961. Si ponemos todos los sucesos en línea, el contraste es brutal. Tenemos más de 3 décadas de un gobierno intocable, luego esa presión asfixiante de finales de los 50, y de repente el corte seco, el 30 de mayo del 61, la intercepción, un punto de inflexión radical que destrozó el status quo y abrió la puerta a un periodo posterior que, las cosas como son, fue un proceso bastante lento y espinoso hacia la democracia. La carretera hacia San Cristóbal. Imaginemos la escena, un tramo de asfalto oscuro. La dictadura no cayó en un palacio hiperprotegido ni tras unas largas negociaciones de despacho. Cayó ahí mismo, en pleno tránsito, cuando un grupo de conspiradores interceptó a Trujillo. Ese es el lugar físico, el kilómetro exacto donde 31 años de terror ininterrumpido se vinieron abajo de un solo golpe. Lo que desembocó inevitablemente en represalias y una inestabilidad política atroz. A ver, el fin de un régimen de este calibre nunca es algo limpio y pacífico. Hubo una dualidad tremenda. A corto plazo el sistema intentó aferrarse a la vida con uñas y dientes, desatando represión, violencia y un caos absoluto por todos los rincones del país. Pero si miramos a largo plazo, esa misma noche significó el fin innegable de la dictadura y el pistoletazo de salida formal para la lucha por la libertad. El caos reaccionario y la esperanza de un nuevo amanecer chocando de frente. Finalmente abordamos el legado de libertad y el destino de la nación. Hay una frase que captura toda la esencia de este momento histórico a la perfección. La historia recuerda no solo su muerte, sino el valor de quienes cambiaron el destino de la nación. Porque el peso de todo esto no recae únicamente en que cayera la figura central, sino en la audacia de aquellos individuos en esa carretera. Fueron ellos los que, literalmente, pegaron un volantazo en el rumbo de todo un país, orientándolo por fin hacia la tan anhelada democracia. Y para cerrar este análisis queda resonando una pregunta gigantesca. ¿Cuál es el precio exacto de cambiar el destino de una nación? Si sumamos esos 31 años de control asfixiante, el choque violento en la carretera y la sangre derramada en las represalias posteriores, queda clarísimo que la libertad acarrea un coste formidable. Es una de esas interrogantes que nos obligan a reflexionar profundamente sobre el inmenso peso que tienen las acciones humanas para cambiar, de una vez por todas, el curso de la historia.